Bien, buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio, es un honor, es una satisfacción enorme poder dar inicio al primer Foro del Agua. A todos, muchísimas gracias. Y el siguiente ponente es Salvador Piqueras Planell. Salvador, ¿estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo, tienes que cerrar tu salir de la presentación. Vale. Bien, pues Salvador, espera un momento que te presente. Es técnico auxiliar delineante y naturalista, coordinador de actividades y campañas para hacer soluciones frente a la emergencia climática, miembro de la asociación H2O, Mislata y Ecovétera. Y nos va a presentar una ponencia sobre el uso sostenible del agua en la restauración ecológica. Salvador, cuando quieras, puedes empezar. Vale, muchas gracias. Mientras que carga el trabajo, saludaros a todas y a todos, agradecer a la UNED, a Rafael Muñoz, el buen trato y el buen trabajo que estamos desarrollando con él desde febrero, los cursos del agua, en concreto partiendo del curso respecto al Tribunal de las Aguas de Valencia y ahora aquí, pues en el primer Foro del Agua de la UNED, con este bien universal y tan preciado para la vida como es el agua. Voy a ver si se carga y enseguida comienzo la exposición. Comentar que creo profundamente en el activismo social y el trabajo en el tercer sector como método de crecimiento personal y fórmula para mejorar el mundo. Y animo a que la gente lo realice. La ponencia, el título de la exposición, Uso sostenible del agua en la restauración ecológica. Las fuentes donde he sacado toda la información, las consultas y aparte de las consultas, trabajos y estudios realizados son a partir de la guía práctica de restauración ecológica redactada por la Fundación Biodiversidad en el año 2018, que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica. También los trabajos realizados por el grupo de biólogos, ambientalistas y voluntarios que estamos implicados en el desarrollo de un preproyecto para restauración ecológica del Viejo Turia, que es un corredor verde degradado, un espacio periurbano cercano a la ciudad de Valencia. Pues tiene un poquito de problemas para cargar el trabajo, pero continúo. Bueno, este grupo de biólogos, ambientalistas y voluntarios está compuesto por Pedro, que es un ornitólogo, José, que tiene a custodia un territorio de la Fundación Fundem, Carlos, que está en activo como ambientalista, Javier y Josebi, que son dos biólogos, uno de ellos adscrito en el Parque Natural de Peñagolosa, y Josebi fue el primer director del Parque Natural del Turia. Todas estas personas y yo y más personas, pues estamos en este asunto de dar con un modelo, una forma para poder recuperar los espacios periurbanos. No sé por qué no se carga, pero bueno. El trabajo está dividido en 5 partes. Una primera parte es definir brevemente qué es el uso sostenible del agua, qué es la restauración ecológica, presentar un ejemplo de restauración ecológica realizada en Alemania, la llamada Franja Verde Alemana. Luego hablaremos de los 6 principios para plantear y desarrollar una restauración ecológica. Luego hablaremos o compararemos el consumo de agua en la jardinería tradicional o en la restauración ecológica. Y luego hablaremos de las actividades en el medio natural necesarias para poder desarrollar una restauración ecológica adecuadamente. Bueno, pues directamente paso ya a explicar. La ponencia es el uso sostenible del agua en la restauración ecológica. Breve definición del uso sostenible del agua, que consiste en la utilización del agua
en diferentes actividades como resultados productivos y del bienestar social, sin que se produzca una degradación de las dinámicas naturales que permitan su disponibilidad en cantidad y calidad, es decir, sin degradar la cuenca hidrográfica, o sea, sin sobreexplotar el recurso. La restauración ecológica, definición, es el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Por tanto, su papel es activador, iniciando o acelerando procesos que facilitan la recuperación del ecosistema, teniendo en cuenta su propia capacidad de estabilización y autorregulación a corto, medio y largo plazo. La restauración ecológica ayuda a crear la infraestructura verde, en muchos casos desde cero, y de cara a que sea verdaderamente funcional y pueda integrarse con los ecosistemas existentes próximos, debe ser cuidadosamente diseñada en base a criterios ecológicos. La creación de hábitats con condiciones que permitan a las especies llegar y establecerse, asegurar la continuidad de estos hábitats o la mejora del confort climático actuando sobre determinados procesos relacionados con el ciclo hidrológico, infiltración y evaporación. Son algunos de estos puntos clave que desde la restauración ecológica deben de tenerse en cuenta a la hora de planificar la infraestructura verde. Regreso a esta imagen, que como veis pues es un espacio degradado. Habrá sido una gravera, un espacio que el humano pues, ha utilizado para sus fines y ahora pues se cierra la explotación y desgraciadamente pues no se acuerdan de devolverlo a su estado original, que como más o menos veis, la vegetación pues una vegetación de monte, pues esto se puede restaurar. Bueno, aquí ahora entramos en una restauración ecológica que se realizó en Alemania. Como veis, esta imagen es un espacio de cultivo de cereal y va cruzado por este corredor verde, que curiosamente, pues cualquiera diría que ha estado ahí toda la vida. Pues nada más lejos de la realidad. Esta continuidad de verde en su momento fue la frontera infranqueable entre las dos Alemanias, de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, que estaba, como veis aquí en esta imagen, pues jalonada de muros, torretas de vigilancia, depósitos de armas, depósitos de combustible, zonas minadas. Pues todo esto, afortunadamente, se desmontó en el año 1990 con la unificación de las dos Alemanias. La República Democrática Alemana levantó sus alambradas a unos cientos de metros de la frontera. Así, desde que se dividió Alemania en 1945 hasta que se abandonó la frontera interior, 45 años más tarde, se fue creando una franja vedada a la actividad humana más allá de las tareas de vigilancia militares. Un total de, pues eso, 1.400 kilómetros, que para que os hagáis una idea más o menos, es como la distancia que hay desde Valencia a París. Por lo tanto, a lo largo de la frontera, la flora y la fauna autóctonas crecieron sin las habituales cortapisas que suponen las explotaciones agrícolas o ganaderas, y que tras la caída del muro en 1990 se declaró esta franja de terreno espacio protegido, la Franja Verde Alemana. Como hemos dicho, en su momento pues, se retiraron ingentes cantidades de vallas, zonas minadas, depósitos, o sea que, bueno, y ya concretar que esta franja, este corredor verde, aparte de ser un corredor verde, también da relación a, pues, a parques naturales y demás. Ahora voy a explicar el proyecto o uno de los proyectos. Este es el
es un espacio periurbano, es el antiguo Viejo Turia, cauce viejo del río Turia, que es el tramo que va desde el Parque de Cabecera hasta el Plan Sur o Nuevo Río. Para el que no lo sepa, la ciudad de Valencia en el año 1957 sufrió una enorme riada, muriendo 80 personas, y entonces pues se le dio, digamos, una solución que fue la construcción de un cauce nuevo para pues asumir las crecidas que pudieran suceder. Desde entonces, pues afortunadamente no tenemos este problema. Pues actualmente este corredor verde, esta zona periurbana, está pues en esta situación, como veis estas imágenes. Pues continuos incendios que año tras año asolan este lugar, la cantidad ingente de basuras y restos de todo tipo. Y curiosamente, en su momento, este espacio pues se le incluyó en el Parque Fluvial del Turia, y por eso están estos carteles, este cartel, hay dos. Y bueno, como os he comentado, era un antiguo cauce fluvial y en él existe ahora mismo pues este resto hidráulico, que es la imagen de abajo de la izquierda, pues es la presa de la toma de agua de la acequia de Rascaña, antigua acequia de Rascaña. Bueno, ahora paso a enumerar los 6 principios para plantear y desarrollar una correcta restauración ecológica. El primer principio es el criterio científico. Bueno, se trata de un conocimiento que sigue el método científico, cuyos resultados están avalados por su publicación en revistas científicas reconocidas, lo que supone que ha sido exhaustivamente revisado y posteriormente evaluado por expertos. Como he comentado, he basado este trabajo en la Guía Práctica de Restauración Ecológica, desarrollada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica. El segundo principio es el diagnóstico ecológico que se tiene que realizar. Y dado que cada caso es diferente, se sirve de un diagnóstico específico del espacio a restaurar, con un enfoque holístico en el que se contemplan las necesidades socioeconómicas, el contexto histórico-cultural a distintas escalas, incluye las relaciones ecosistémicas y también el paisaje. Bueno, para que el que no lo conozca, estas 4 imágenes pues explican cómo es este lugar. En principio, ahora mismo cruza por este corredor verde un camino destinado al disfrute, digamos, al paseo, a la carrera y a ir en bicicleta para todas las personas que salen de la ciudad de Valencia que quieren llegar al Parque Natural del Turia. Alrededor de este corredor verde están las huertas de Campanar, las huertas de Quart y Paterna. A derecha e izquierda del corredor verde, del Viejo Turia, existen multitud o varias acequias históricas del Tribunal de las Aguas y pues es utilizado por mucha gente porque la ciudad de Valencia está cerca, la población de Mislata está cerca y es una zona de paseo de todos los vecinos. El cuarto punto o principio de restauración, el tercer punto del principio de restauración ecológica es el ecosistema de referencia. Suele estar próximo, no suele ser único ni estático y para su selección resulta de mucha utilidad conocer la evolución histórica o a futuro en un contexto de cambio global. Este ecosistema de referencia es la base para establecer las características de la intervención, morfología, taxones, hidrología, procesos dinámicos, etc. Bueno, como os he comentado, es un antiguo cauce fluvial, por lo tanto el ecosistema que se ha optado por él es el más próximo. Es un paisaje agroforestal y de ribera. Con lo cual,
la recuperación que se plantea, sobre todo abunda mucho actualmente el cañar, y la idea es suprimir o, digamos, controlar el cañar y que empiece a proliferar más el arbolado de ribera. Este caso es un ejemplo del Populus nigra o chopo negro, que actualmente este ejemplar no está allí. Hay, pero son de tamaño menor, mezclado mucho con la caña y el problema que os he comentado de los incendios. El centro del espacio, del corredor verde, es lo que he comentado, el camino, donde, ya que actualmente no hay curso de agua, pero se podría introducir todo lo que es la vegetación, digamos, de la agricultura de secano, el algarrobo, el olivo, la vid, el almendro, todo esto en la parte central y en las orillas, con el aporte, digamos, de humedad edáfica de las acequias, pues recupera el arbolado de ribera. El cuarto principio es la intervención mínima. Pues al identificar los procesos ecológicos clave que rigen el funcionamiento del ecosistema y actuar sobre ellos, se desencadena la expresión de la memoria y se activa la capacidad de autorregeneración. Como es lógico, en la regeneración ecológica se utilizan semillas y plantones pequeños, todo de planta autóctona. Por lo tanto, el suelo, la planta y el suelo, la temperatura, el clima y la cantidad de agua existente se conocen y por lo tanto se activa esta memoria. Al principio sí que hay que a lo mejor estar pendientes un poco de que tenga éxito estas siembras, pero ya posteriormente funcionan de forma autónoma. El quinto principio de regeneración ecológica es la gestión adaptativa. Se marcan fases para permitir la evolución del ecosistema, para medir la evolución del ecosistema y así, en caso de producirse desviaciones a los objetivos iniciales, se reorientan las medidas y acciones de restauración. Esta labor de seguimiento y evaluación del desarrollo permite manejar las incertidumbres derivadas del sistema ecológicamente complejo, adaptando el proyecto hacia las medidas. Actualmente lo que más abunda en el espacio, en el corredor verde, son las hierbas altas que colonizan primero los terrenos. A partir de ahí, si digamos, el sistema tuviera un crecimiento natural, pues pasarían a aparecer luego arbustos y luego planta arbórea y al final se conseguiría el bosque. En este caso, como es un espacio periurbano y la acción humana es muy intensa, pues como os he comentado, surgen muchos fuegos devastadores. Entonces, ahora la cuestión es controlar estos fuegos, recortando la hierba en los caminos, en las sendas, y una vez hechas las plantaciones, pues recortar la hierba si se ve que, digamos, rodea a los plantones nuevos. El sexto punto o principio es la flexibilidad y el pragmatismo. Bueno, teniendo en cuenta los marcos ecológicos, cultural y socioeconómico, hay que maximizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Vale, definición del servicio ecosistémico son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Este espacio, como os he nombrado, comentado, actualmente es esta imagen de este señor ejercitándose en la carrera o el paseo. Es un sitio desolado, como os he comentado, y estas tres imágenes, la alberca esta de agua o estos bosquecillos de árbol de ribera, no existen. Este sería el objetivo una vez que se vaya desarrollando la regeneración ecológica. Ahora paso a comentar la diferencia, digamos, entre el consumo de agua en jardinería a la regeneración ecológica, ¿vale? Todos los espacios periurbanos son espacios inmensos
Suelen ser espacios muy grandes. Y aquí en el arco mediterráneo, pues es un clima, digamos, deficitario, más o menos deficitario si empezamos a utilizar el agua masivamente, como es el caso de la jardinería. Vale. Nadie niega que dentro de las ciudades existan jardines. Es necesario para todas las personas que habitan la ciudad acudir a esos espacios. Pero las zonas periurbanas no pueden ser jardines inacabables. No es correcto. Hay que tender, y es lo único sostenible, es que se hagan restauraciones ecológicas. Ni qué decir que el sistema de riego en una restauración ecológica no existe. Todos estos miles y miles de metros de tuberías, aspersores, motores, depósitos no existen, no hace falta fabricarlos, por lo tanto es mucho más sostenible plantear una regeneración ecológica. Ahora pasamos a comentar las actividades en el medio natural que son necesarios para conocer el medio natural, el medio autóctono. Pues estas vivencias en el medio natural hay que observar la vida existente con visitas al lugar en distintas ocasiones y épocas del año. Para, en la época de fruto, recoger el fruto en el momento adecuado y plantear siembras a posteriori. Apreciar en estas visitas la resistencia de la planta autóctona, bien adaptada al clima y al suelo, reconociendo poco a poco sus distintas variedades. Estas darán cobijo y comida a la fauna. He puesto aquí un ejemplo, siempre ponemos este ejemplo de las semillas de la variedad del quercus, que como vemos pues son bellotas, pero yo al principio no sabía distinguirlas. Pues ahora ya sé distinguirlas, las que pertenecen al alcornoque, a la encina, a la coscoja, al quejigo. Pues eso simplemente es pues visitar el lugar en distintas épocas, que varía mucho. En época de invernal o en primavera, a cuando ya se seca todo en verano. Bueno, la siembra se realiza en el ciclo adecuado de la semilla, preparando previamente un poco el suelo. La regeneración ecológica comenzará de forma adecuada, ya que estas siembras recibirán la lluvia estacional prevista y un seguimiento por nuestra parte al principio. Como todo se hace en el debido momento en el ciclo, digamos, natural, pues todo reacciona de forma positiva. No obstante, actualmente es un sitio que no hay prácticamente sombra, entonces hay que ir introduciendo primero unas primeras plantas que a lo mejor se sientan más cómodas con esta insolación tan directa y luego poco a poco introducir otras que ya se aprovecharán del sombraje, digamos, de las primeras. Por último, esta última viñeta que voy a leer porque es una parte muy importante de la regeneración ecológica. Se realiza primero un catálogo amplio de flora y fauna existente para empezar en la época invernal y primaveral, donde hay una explosión intensa de vida. En nuestro clima cálido de Valencia y luego ya en verano, con el calor intenso, se aletarga todo esto, ya que el ecosistema, no obstante, se continúa tomando referencias. Lo he leído mal, repito. En nuestro clima cálido de Valencia, ya en el verano, con el calor intenso, se aletarga más el ecosistema. No obstante, se continuará tomando referencias, con el fin de comparar en posteriores años según avance la regeneración ecológica. Quiere decir que la época de explosión de vida es la primavera, donde aparecen todas las herbáceas que hacen en poco tiempo todo su ciclo, brotación, floración, creación de la semilla y, digamos, aletargo en el verano. Y aquí explota también la vida pues, de insectos de todo tipo y los pájaros, que son un elemento fundamental para ellos ingieren estas semillas y luego las dispersan por todo el espacio natural.
En verano, aunque no haya ya tanta vida, pero se toman medidas pues, de temperatura o también, es verdad, hay ciertas plantas que sí están vivas y bien, pero vamos, no es lo más, de momento, no es la parte más bella, ¿no? Digamos, del espacio. Pues hasta aquí mi exposición. Vuelvo a ponerme la viñeta referente al uso del agua, el tema del riego. Insisto, en la restauración ecológica no existe el riego. Sí es cierto que necesitaremos una pequeña laguna, que queremos que esté en el enclave, digamos, de la SUB, del resto hidráulico existente. Y esta laguna, o pequeña, sí, esta laguna facilitará la aparición, la presencia de anfibios, también de aninópteros que comen mosquitos, abejas, mariposas, o sea, digamos, libélulas. También servirá de abrevadero para las aves. También es posible que acudan aves acuáticas, pues cuando, por ejemplo, en el lago de la Albufera, bueno, no en el lago de la Albufera, sino en los arrozales, no estén inundados, pues hay, la verdad, que bastante pájaro acuático que busca otros espacios húmedos y este podría ser uno de ellos. Pues hasta aquí mi exposición, espero que os haya quedado claro. Muchas gracias, Salva, por tu ponencia.